habla y le afirma lo que va a suceder. Lucas 1:31 hasta el 33 nos dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Nuestro pasaje está enfocado en aquello. Nuestro pasaje va a estar enfocado en aquello. Jesucristo ya había nacido. Lucas 2, desde el verso número 1 hasta el 7, podemos evidenciar que Jesucristo había nacido, que María y José habían ido a Belén. Habían ido allá a Belén. Y precisamente en Belén había nacido el Salvador. Claro está que no nació de alguna manera despampante. No, él nació humildemente en un pesebre, nos dice Lucas. El dueño de todo nació en un pesebre. Fue envuelto en pañales. ¿Qué tipo de pañales? No lo sabemos, pero él nació al lado de un pesebre, en un pesebre. Y nuestro mensaje en esta tarde lo hemos titulado Proclamando su nacimiento, que está basado en Lucas 2 del 8 al 11. Su nacimiento. Ese nacimiento que fue importante hace más de 2000 años, aún sigue vigente la importancia de lo que dice la palabra. ¿Sí? Vayamos a Lucas 2:8, teniendo ya claro el contexto, la atmósfera, vayamos a Lucas 2:8. ¿Qué nos dice? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ya nos hemos dado cuenta que Jesús había nacido en Belén. Y Lucas comienza a narrar, comienza a decir que había pastores en la misma región. Para aquello tenemos que tener en claro qué significaba pastores en ese tiempo. Claro está que no eran pastores de iglesias, no eran pastores de iglesia, eran pastores de rebaño de ovejas. La narrativa nos enseña eso. Sin lugar a duda, culturalmente, un pastor de ovejas en los tiempos de Jesús no era un trabajo deseado. No era un trabajo deseado. Se consideraba un pastor de ovejas a una persona sin preparación. Una persona sin influencia social. Ese era un pastor de ovejas en esos tiempos. Un hombre pudiente no podía ser pastor de ovejas porque no le agradaba ser pastor de ovejas. Entonces, un pastor de ovejas eran personas humildes. Pero tenían algo bueno esos pastores de ovejas. Eran personas diligentes, trabajadoras. La élite religiosa había considerado a los pastores de ovejas como personas despreciadas, viles. ¿Por qué lo habían considerado así, la élite religiosa, los fariseos? Porque estas personas trabajaban tanto las 24 horas del día que no cumplían la ley, no cumplían el sábado. Ellos no podían cumplir el sábado. Y los fariseos lo habían descartado, le decían, ustedes son unos viles. Claro está que en ese tiempo todas las personas estaban en esa situación, eran viles. Pero los fariseos los habían calificado, no eran agradables para su vista, no eran agradables para la sociedad. Y nos detalla aquello. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores estaban trabajando. Estaban velando y guardar. Velando significa que pasaban la noche. Significa que estaban cuidadosamente cuidando su rebaño de los animales, de los ladrones. Entonces, ellos estaban ahí, ejerciendo su oficio. Y en el otro lado, cerquita de ellos, Cristo había nacido. Sucede en el verso número 9. Y ella le presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Trabajando y
En el verso 9 dice que se le presenta un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron un gran temor. Hermanos, podemos evidenciar aquí en este texto que el Señor sigue hablando a su pueblo. Ya había hablado a Zacarías, ya había hablado a través de un ángel y envía a su mensajero a hablarle a estas personas. Pero aquí hay algo adicional. Eso dice que se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor dio de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? El texto dice que hubo gran resplandor y tuvieron gran temor. Hermano, es necesario que nosotros sepamos que nosotros podemos saber que hubieron 400 años que Dios no habló. Después del último libro del Antiguo Testamento, Dios no habló 400 años. No habló. No hay detalle de revelación. El último libro del Antiguo Testamento, Dios no habló 400 años. Y es bastante. Y también Dios no se manifestó de una manera gloriosa, como estamos viendo aquí, que se le manifiesta a estos pastorcillos, ¿no ves? Me llama la atención aquello, y seguramente los judíos, estos hombres eran judíos, estos hombres sabían que a través de la escritura del Antiguo Testamento, Dios se había manifestado tan grande, la gloria de Dios había sido evidenciada por ellos tan grande. ¿Qué nos muestra el Antiguo Testamento de la gloria de Dios? Éxodo 33, del 18 al 23. ¿Qué nos dice? Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿No? Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Verso 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Seguramente los judíos se acordaron de la gloria de Dios cuando una de nube y fuego los guiaba en el trajinar del Éxodo. ¿Sí recordamos aquello? Cuando en el Éxodo la columna de nube y fuego lo guiaba. Esa era la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifestó en la dedicación del templo de Salomón, ¿sí recuerdan? En 1 de Reyes 8:10. Se manifestó la gloria de Dios. Pero penosamente, hermanos, aquella gloria de Dios que se evidenciaba en el templo de Jerusalén, nos dice Ezequiel del 8 al 10, que fue retirada por el Señor. Fue retirada por el Señor porque la idolatría de los judíos, de los israelitas, llegaba a un tope, era demasiado. Era demasiado. Y esto tenían que conocer, debieron conocer los judíos. Y si volvemos al texto original en Lucas 12, del 8 al 11, en el verso número 9, nos damos cuenta que para los judíos este relato, esta narrativa era importante. Porque nuevamente la gloria de Dios había sido manifestada en ese preciso momento. Después de haber sido de alguna manera quitado, levantada la presencia del Señor en el templo, nuevamente hay un detalle de que la gloria de Dios viene. Pasaron más de 400 años. Ese es el mensaje que nos quiere presentar Lucas. Y es precisamente en este verso de Lucas 2:9 es cuando nos damos cuenta de aquello. Dios se manifiesta en su gloria. Y no hay
un motivo para manifestarse en su gloria que el nacimiento de su Hijo. El nacimiento de su Hijo. El nacimiento de la segunda persona de la Trinidad. ¿Y cuál es el mensaje aquí, hermanos? En Lucas 2, verso 9. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el mensaje que traía el ángel? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué pasó? Sin lugar a dudas, tuvieron mucho miedo. Dice el texto que tuvieron mucho miedo. Tuvieron mucho temor. Tal vez estos hombres esperaban esa noticia. Tal vez estos hombres fueron temerosos. Pero el texto nos dice que tuvieron mucho temor. Esto nos lleva a acordarnos cuando se habla a Ezequiel. Cuando el Señor le habla a Ezequiel, en Ezequiel 1. El Señor se le presenta a Ezequiel, le habla. Y Ezequiel queda como un hombre tirado en el piso, como un hombre muerto. Esto nos hace recordar cuando también el Señor le habla a Daniel, en Daniel 10. Cuando le revela su voluntad y Daniel queda en el piso también. Imagínense ese momento que vivieron estos pastores de ovejas. Pero ¿qué les dice? ¿Qué les dice el ángel del Señor? Veamos el verso número 10, Lucas 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. No temáis, sin lugar a duda ellos estaban asustados. Pero aquí viene lo más importante de este verso. ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue el propósito de Dios de usar a estos hombres humildes? ¿Cuál fue la motivación de Dios? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el objetivo? Aquí en el verso número 10 está. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Era una noticia, hermano. Lo que estaba sucediendo ahí era una noticia de parte de Dios. En el verso número 10 nos dice, porque os doy nuevas de gran gozo. Es profundo ese verso. Os doy nuevas de gran gozo. El mensaje era para ellos, porque aquí empieza el verso, el verso empieza con os doy. Les doy a ustedes. Lucas está narrando que el Señor le manda a dar un mensaje primeramente a ellos. A los pastores que estaban ahí cerca de Belén. Dice, os doy nuevas de gran gozo. Esta palabra nueva es lo mismo que utilizamos nosotros para identificar el Evangelio. Eran buenas nuevas de parte de Dios. Simplemente estas buenas nuevas, estas noticias nuevas, iban a generar gran gozo en esas personas. Si nos damos cuenta cómo el Señor revela sus buenas nuevas, su gran noticia. ¿Y para quiénes eran esas buenas nuevas? El verso número 10 nos dice que será para todo el pueblo. Para los judíos. Esa buena nueva inicialmente era para los judíos. Pero nosotros, hermanos, sabemos que Jesucristo predicó a los judíos. ¿Sí o no? Jesucristo predicó a los judíos, pero también predicó a los gentiles. Nosotros sabemos a través de la Escritura que Pablo fue el apóstol de los gentiles. Él predicó el mismo mensaje a los gentiles, o sea, a nosotros. A nosotros. ¿Qué nos quiere comunicar Lucas, hermanos? ¿Qué nos quiere comunicar Lucas en estos dos pasajes? ¿Qué podemos observar de estos dos pasajes, hermanos? ¿Qué nos quiere comunicar Lucas? Lucas quiere comunicar que el nacimiento de Jesucristo se lo dio a conocer a un grupo de personas. La proclamación del nacimiento de Cristo se lo hizo conocer a un grupo de humildes pastores de ovejas. Y podemos darnos cuenta a través de ese relato, hermanos, que ese nacimiento fue real. El nacimiento de Cristo es real.
Eso lo quiere comunicar Lucas a nosotros. Que ese nacimiento fue real. Comunicar a pastores, sencillos pastores, era dejar un testigo ahí de lo que había pasado. Eso lo quiere comunicar Lucas. Y podemos llegar a preguntarnos, ¿por qué Dios le comunicó primeramente a estos pastores y no le comunicó a otro tipo de personas? ¿Por qué no le comunicó al gobernador? ¿Por qué no le comunicó a la élite religiosa? ¿Por qué no le comunicó a una persona pudiente? Sí. Son preguntas que el texto te da, te genera. ¿Por qué Dios actuó de esa manera? La respuesta es fácil, sencillamente. La respuesta está del verso 15 al 20. Estos humildes hombres respondieron el mensaje enviado por Dios. Ellos respondieron de alguna manera personal. No hubo nadie que le dije, oye, anda, habla que ha nacido el Salvador. No, ellos vieron, escucharon y respondieron. En el verso número 15 al 20, ¿qué podemos ver aquí? Nos dice, verso número 15 al 20, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Verso 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se lo había dicho. ¿Qué hicieron estos pastores? Ellos proclamaron. Donde quiera que iban, dice el verso 15 al 20, ellos proclamaban lo que habían visto. Ellos no se quedaron con noticias guardadas, ellos proclamaban la noticia, el evangelio, porque esto es evangelio, el nacimiento de Cristo es el evangelio. El nacimiento de Jesús forma parte del evangelio. Entonces, hermanos, estos hombres fueron utilizados por el Señor para aquello, para ser testigos y proclamar el nacimiento de su Hijo. Volviendo al verso número 11 de Lucas 2, al verso número 11 de Lucas 2, veamos cuál es la gran noticia que estos pastorcillos, estos pastores de ovejas recibieron. Que os nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, los ángeles estaban comunicando a los pastores que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Esa palabra hoy, que está ahí, que ustedes lo pueden ver en el verso número 11, que os ha nacido hoy, es importante, es clave en este pasaje. Es importante, es clave. Aquí Lucas está tratando de enfatizar que hoy, que ese día había nacido el Salvador. Aquel Salvador esperado por los judíos durante mucho tiempo. Aquel Salvador que hablaban las Escrituras. Aquel Salvador que afirmaban que iba a venir. Aquel Salvador que venía a salvar. Aquel Salvador había llegado. Y esto merece una adoración de parte de nosotros también. ¿Qué podemos ver ahí cuando el ángel le dice a los pastores que os ha nacido hoy en la ciudad de David un
Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué podemos evidenciar nosotros? La fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Podemos evidenciar el cumplimiento de su palabra. Podemos evidenciar que tenemos un Dios cumplidor. Y esto nos tiene que llevar a recorrer parte del Antiguo Testamento. Recordemos que nosotros tenemos toda la revelación completa y los judíos no lo tenían. Pero ellos sí tenían el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay más de 300 citas que hablan de Jesús. Hablan de Jesús. El Antiguo Testamento hablan de Jesús. Y una cita importantísima para darnos cuenta, hermanos, de la fidelidad de Dios, la encontramos en Génesis. Génesis 3.15. Vayamos a Génesis 3.15. ¿Cuál es el contexto de Génesis 3.15? El hombre había caído, ¿no? El hombre y la mujer habían pecado. Habían sido expulsados del jardín de Edén. Y veamos aquí la primera promesa de salvación. La primera promesa de salvación que Dios da a la raza humana. Aquí en Génesis 3.15. Vayamos a Génesis 3.15. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice el Señor ahí en Génesis 3.15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3.15. Una promesa del nacimiento del Mesías, del Salvador. Hermanos, aquí en Lucas, volviendo nuevamente a Lucas, en Lucas 2:11, se estaba cumpliendo la promesa de Génesis 3.15. Aquí en Lucas 2:11 se estaba cumpliendo la promesa de Génesis 3.15. Y los judíos sabían aquello. La mujer, aquella mujer había traído de alguna manera a la simiente, a Cristo. La simiente que habla de Génesis 3.15 habían nacido. Nos damos cuenta de la fidelidad de Dios. Aproximadamente 4.000 años fue escrito Génesis antes del evento del nacimiento de Jesucristo. 4.000 años. Y el Señor es fiel. El Señor es fiel porque llegó el Salvador. El Salvador estaba ahí. ¿Y a dónde más podemos ir para confirmar, para evidenciar que el Señor es tan fiel? Vayamos a Isaías 9, del 1, Isaías 9. Empecemos desde el verso número 1. Miren con el profeta Isaías habló 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo habló el profeta Isaías. Y el profeta Isaías es utilizado por Dios para hablar del Salvador que estaba llegando en Lucas 2. Vayamos al verso número 1 del capítulo 9 de Isaías. Mas no habrá siempre oscuridad. Miren cómo empieza este capítulo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Se está hablando de los judíos. Vayamos al verso número 6. Porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El verso número 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, y disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías está comunicando.
Está comunicando que llegará un niño. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se está refiriendo Isaías? Es Jesús. Jesús. Si nos damos cuenta cómo Dios habló a los judíos durante toda la historia de redención. Revisemos una profecía más. Miqueas 5:2, por favor. Revisemos Miqueas 5:2 y Miqueas 5:3 en el Antiguo Testamento. Miqueas 5:2 y Miqueas 5:3. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Miqueas está hablando de Cristo. Hermano, hemos revisado, hemos visto un fundamento bíblico, un fundamento. Hay muchas citas que hablan de Cristo, del nacimiento de Cristo. Hermanos, se trata de un día glorioso para Dios. Se trata de un día glorioso para Él, para su pueblo. Se trata de Dios que se encarnó. Dios se encarnó estando allá arriba, vino, estuvo allá, vino acá, estuvo entre nosotros. El Padre envía a su Hijo. El Padre envía a su Hijo para cumplir las Escrituras. De eso se trata el nacimiento de Jesús. Y para confirmar la importancia de tener en claro el nacimiento de Cristo, vayamos por favor a Filipenses. Aquí vamos a ver una declaración, una de las declaraciones más hermosas de la Escritura en relación a Jesucristo. Filipenses 2, del 6 al 11. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses en relación a Jesucristo. Filipenses 2, del 6 al 11. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Él siendo Dios, no estimó siendo Dios para aferrarse. ¿Sí o no? Él no estimó, él estando allá sentado, él no estimó. En el verso número 7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué podemos evidenciar aquí? Que él se hizo hombre, ¿no? Él no estimó, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el verso número 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso número 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los cuales están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué podemos encontrar acá? Él se hizo hombre. Y tiene mucho que ver con el nacimiento, ¿no? Tiene mucho que ver con el nacimiento. Cristo nació virginalmente a través de María. Y todos sabemos, ¿no? Una obra del Espíritu de Dios, sin pecado. Nos dice Filipenses que Él no estimó nada, Él no vio nada, sino que vino semejante a hombre a servir. ¿Para qué? Para ser exaltado. Para que toda rodilla se doble. Toda rodilla confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ese es el propósito. Hermanos, ese es el propósito de la llegada de Jesucristo. Ese es el propósito, el siervo. El siervo para la gloria
de Dios. Hermano, aquí no se trata en estos tiempos, no se trata de nadie, no se trata de cualquier hombre. Lucas me está enseñando que nace el Hijo de Dios. Aquí no se trata de cualquier hombre, no se trata de cualquier rey, no se trata de cualquier líder, no se trata de cualquier invento del hombre. Se trata de la llegada del Hijo de Dios. Eso debemos tener claro. ¿Sí? ¿Cómo nos gustaría que este salón estuviera lleno? Que toda la gente de afuera estuviera acá. Pero así pasa. No, así pasa. Hermanos, podemos darnos cuenta que las escrituras nos afirma el cumplimiento de la promesa más grande de parte de Dios para todos los tiempos. El nacimiento de Jesucristo es clave en el plan de redención de Dios. El nacimiento de Cristo es el cumplimiento de la promesa de parte de nuestro Creador. Sencillamente, el mensaje que reciben estos pastorcitos, estos pastores de ovejas, sencillamente, pastores, ha nacido para ustedes un Salvador. Qué linda noticia, que tal vez Lucas quiere transmitir a los judíos de sus tiempos, pero el mismo mensaje, hermanos, este mismo mensaje está vigente en el 2017 y será vigente hasta cuando el Señor venga. El mismo mensaje. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, podemos determinar también, podemos pensar, nosotros entendemos, tenemos un Salvador. Ustedes tienen claramente que tenemos un Salvador. Pero tal vez quienes me escuchen, quienes me vean, quienes no sepan, quienes no conocen a Cristo, no saben, ¿Salvador de qué? Podrían afirmar, sí, yo estoy bien. Yo estoy bien acá, yo estoy bien acá. ¿Salvador de qué? Claro que Lucas no te detalla, pero Mateo sí te detalla. Sí te da detalle y te orienta qué tipo de Salvador tenemos. Vayamos a Mateo 1:21. Mateo 1:21 hasta el 23, tratando el mismo asunto, no el nacimiento de Jesús. Mateo, el ángel le habla a José. Mateo 1:21 le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, verso 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, Mateo aclara cualquier inquietud que podamos tener. Sí. Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Y aquí dejamos una constancia firme, incambiable, que lo primero para un ser humano es salvarse de sus pecados. El ser humano tiene que buscar a Cristo para salvarse de sus pecados. ¿Qué podemos evidenciar aquí también? Que la palabra nos dice que Jesucristo estuvo en Belén, que Jesucristo estuvo allá en esas tierras, que Dios mismo estuvo por allá caminando. Que como dice Emmanuel, como dice la palabra, y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios estuvo con nosotros.
Dios estuvo con los pastorcillos cerca de los pastores de ovejas. Necesitamos alguna confirmación más de la Biblia. Necesitamos algún argumento más para recordar bíblicamente qué es lo que recordamos en estos tiempos, el nacimiento de Jesús. Vayamos por favor a Lucas 19. El propio Jesucristo lo dice. El propio Jesucristo lo dice. Ha venido la salvación. La salvación. Vayamos a Lucas 19, 8, 9 y 10. Jesucristo estando en la casa de Zaqueo, el pecador. Y nos dice Lucas 19, 8, 9 y 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Él estaba de alguna manera arrepentido ya de todo lo que había hecho, de todo lo que se había sustraído. Y él de alguna manera afirma ante la presencia de Jesucristo, le dice: yo voy a devolver todo y lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Sí o no? En el verso número 9 nos dice, Jesús le dice y le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito de la venida de Jesús. La salvación. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, es claro, la Biblia nos enseña que Cristo vino a predicar. ¿Sí o no? Cristo vino a predicar su evangelio, vino a predicar. ¿Qué vino a predicar Jesucristo? Vino a predicar arrepentimiento. Él vino a enseñar, Él vino a poner las cosas en orden. Él vino a morir por nosotros. Él vino a salvarnos. Hermano, para hacer un resumen de estos tres versos, de estos versos del 8 al 11, estos 4 versos, hermanos, démonos cuenta que el niño recién nacido en Belén. Voy a hacer un resumen. El niño recién nacido ahí, el niño que nos presenta Lucas, el niño que usted tiene que tener un concepto claro, una idea clara de quién estaba llegando ahí. Era el propio Dios tomando en forma de hombre que bajó del cielo para cumplir las escrituras. Era el propio Dios que estaba ahí. Era Dios que iba a predicar el evangelio a la gente para que se arrepienta. Era el propio Dios. Ese niño que estaba ahí, el que estaba naciendo, era el propio Dios quien le dijo a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Era el propio Dios que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Era el propio Dios que vino a salvar. El que vino a salvarte del infierno. El que vino a darte vida eterna. El que vino a ocupar el lugar, tu lugar en la cruz. El que vino a aplacar la ira de Dios. El que vino a ser tu único camino, hermano. El que vino a ser tu único camino. El que vino a ser tu luz en la vida oscura que llevábamos. El que vino a ser tu roca. El que vino a ser tu fortaleza. El que viene a ser nuestro abogado. El que viene a ser nuestra guía. El que nos demanda santidad, fidelidad, obediencia. Ese es el Cristo, hermanos. Ese es mi Salvador y también tiene que ser su Salvador. Es el único Salvador. No hay otro Salvador. No entendemos cómo pueden haber ateos. Si la Escritura es clara. El propio Dios vino acá. Ese es el Cristo que estamos predicando, hermano. Ese es el Cristo que la iglesia hoy, mañana, pasado y todos los días, cuando tenga la oportunidad, tiene que predicar.
El Cristo que vino a salvar. Ese es el Cristo que nosotros debemos proclamar. En esta noche, mañana. Ese es el Cristo en los cristianos. Hermano, ¿cuál es nuestra respuesta a todo lo que hemos escuchado? Decirle gracias, Señor, por tu gracia. Decirle gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. ¿Por qué enviaste a tu Hijo? ¿Qué tenía yo para que tú envíes a tu Hijo? Decirle gracias, Señor, por esa salvación. Porque si entendemos este mensaje, vamos a entender nuestra salvación, de alguna manera vamos a honrar a quien vino a ocupar nuestro lugar y a salvarnos. Tenemos que agradecerle a Dios por su fidelidad. Es fiel Dios. Hermano, es fiel. Es fiel, es fiel. Dios es fiel. Hemos visto desde Génesis hasta cuando vino Jesucristo, Dios es fiel. Y sigue siendo fiel para nuestros días. ¿Qué implicaciones hay para nuestras vidas? ¿Qué implicaciones podemos ver en nuestras vidas? ¿Qué implica este mensaje para nuestra vida? Sencillamente, hermanos, tenemos que tener esa actitud de los pastores de ovejas. Tenemos que tener esa actitud humilde y salir corriendo, como ellos salieron corriendo. No les pido que salgan corriendo, salgamos corriendo. Es urgente comunicar el mensaje. El nacimiento de Cristo también es parte del Evangelio. Tenemos que aprovechar la oportunidad porque ha nacido el Salvador. Hermanos, debemos recordar también que este momento es un momento histórico, es un momento inigualable. El nacimiento de Cristo es un nacimiento histórico, inigualable, innegable, incambiable, sobrenatural, irrefutable. El nacimiento de Cristo es una enseñanza para nosotros vitales. Es una enseñanza que es columna del cristianismo, de nuestra fe. Cuando nosotros reconocemos que Cristo vino como Salvador y Señor, estamos abrazando la fe que nosotros decimos que seguimos. Con todo esto, permítame decirle, ahora, ¿qué podría ser una Navidad para nosotros? Sencillamente la Navidad es Cristo. No estoy indicando que no lo hagamos, no. Nos puede faltar un alimento, nos puede faltar un vestido, nos puede llegar, nos puede de alguna manera sobrar un obsequio, algo. Pero bíblicamente la Navidad se trata de Jesús. La Navidad de Jesús para los niños. La Navidad se trata de Jesús. La Navidad se trata de recordar su llegada. La Navidad se trata de recordar que Él vino hace más de 2000 años. Que vino para salvarnos a nosotros, para ser nuestro Señor. ¿Cuál es nuestro desafío? ¿Cuál va a ser nuestro desafío saliendo de aquí? ¿Cuál va a ser nuestro desafío saliendo de este lugar? Sencillamente, hermanos, nuestro desafío tiene que ser que el Señor, que Jesús, que su Salvador, tiene que ser exaltado
exaltado donde quiera que usted se encuentre. Si tiene la oportunidad de reunirse con un grupo de 2 personas, 3 personas, exáltelo. Si tiene la oportunidad de reunirse con un grupo de 100, 50 personas, exáltelo. Debemos tener el carácter de los pastores de ovejas. En el verso 20 dice, ellos vinieron después de anunciar, glorificando y adorando a Dios. De eso se trata su nacimiento, el nacimiento. Y para las personas que aún no conocen a Jesús, yo los invito a conocer a Jesús. Yo los invito a conocer a Jesús. Tal vez estemos afanados en estos días para las personas que no lo conocen. Estemos buscando lo mejor. Pero eso no le va a llenar de gozo al ser humano. Lo que nos llena de gozo y de gran gozo, dice Lucas, gran gozo es la buena noticia, hermanos, de saber y conocer que ha llegado un Salvador. Amén. Amén. Señor, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Padre. Guíanos todos los días de nuestras vidas, Señor. Guíanos, Padre Celestial. Guárdanos, Señor. Guarda nuestro corazón. Ayúdanos a entender, a asimilar tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser práctico en tu palabra. Ayúdanos a adorarte, a exaltarte, Padre. Ayúdanos, Padre. Tu palabra es como espada, Señor, y nos ha llegado como espada esa palabra a nuestras vidas. Nos ha llegado, Padre. Y ojalá que haya llegado, Señor, a quien por tu voluntad haya escuchado el mensaje, Señor. Te lo agradecemos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén.